Hola, buenas. Vamos a empezar esta clase, eh, este tema que es el diodo. Eh, ya dejamos al amplificador operacional, seguimos con el diodo, que es otro de los temas del curso. El, el tema en el temario está marcado así: el diodo como rectificador. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar por eh, definir qué es lo que se buscaba con un diodo. Dice aquí, un diodo es el dispositivo de dos terminales, es un dispositivo de dos terminales que intenta eh, emular, o sea, comportarse, eh, emular a un interruptor bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Eso es lo que hace un diodo. Intenta emular a un interruptor. ¿Sí? Un diodo, espérenme tantito. Un diodo es como un dispositivo casi como del tamaño de un resistor. Eh, Aquí lo están viendo. ¿Sí? Lo voy a acercar un poco más para que lo aprecien mejor, a ver si lo enfoca bien la cámara. Es un dispositivo un poquito más pequeño que un resistor, tiene encapsulado negro y una franjita plateada en un extremo, que en este caso es la parte de arriba que están viendo, una franjita plateada, el diodo. Y tiene también anotado, aunque no se alcanza a ver bien ahí, el código de, del dispositivo eh, con el que se identifica para buscar sus características. ¿Sí? Bueno, lo voy a alejar un poquito a ver si se ve mejor. Eh, es muy pequeñito, ¿sí? O sea, es eh, un diodo. Eh, pues ese es el dispositivo que vamos a ver. Este es uno de los diodos de capacidad de 1 amper. Deja pasar 1 amper. Hay diodos de más capacidad en corriente y son más grandes a medida que son eh, de mayor capacidad en corriente. Pero intenta emular a un interruptor. En esta curva tenemos, eh, digamos que el comportamiento de un interruptor, esa cruz, se puede decir que es la curva característica de un interruptor. ¿Sí? Eh, la línea vertical, bueno, los ejes, mejor dicho, son voltaje, corriente. Siempre que vamos a graficar la curva de un dispositivo, graficamos horizontal voltaje y vertical corriente para ese dispositivo. Así que lo que ahí tracemos se llama la curva característica. Aunque no se vea curvo, ¿no? O sea, aunque se vea una recta, le llamamos curva característica. Y en este caso la curva característica pues es una cruz para un interruptor. Ustedes la ven ahí de un color rosa. El eje vertical se refiere a que ese dispositivo que es el interruptor me deja pasar toda la corriente que yo quiera, desde valor 0 hasta valores positivos y hacia abajo valores negativos. ¿Hasta dónde? Hasta donde lo soporte físicamente el dispositivo, ¿sí? Así que hasta donde soporte el dispositivo, hasta ahí va a aguantar de corriente, y la recta pues hasta ahí se detiene. La línea vertical se refiere a un interruptor
eh, en condición de cerrado, ¿sí? O sea, está cerrado el interruptor. Aquí lo estamos viendo, es el símbolo de un interruptor. Es una línea con una flechita que indica la palanca que se mueve. Entonces aquí está indicando la posición de cerrado y por eso me deja pasar pura corriente. Me deja pasar pura corriente y me refleja en sus terminales un voltaje cero. Cuando cerramos un interruptor, el voltaje del interruptor vale cero, pero la corriente bueno, del interruptor es diferente a cero. Así lo voy a poner con letra mayúscula, lo voy a dejar ahorita. La corriente es diferente a cero, o sea, cualquier valor, y el voltaje vale cero. Eso es un interruptor cerrado. Un interruptor abierto se refiere al segmento, a la curva, a la parte de esta, a la línea horizontal, ¿sí? En la curva característica es la línea horizontal. La línea horizontal me está diciendo que no hay corriente porque está en cero, está atravesando el origen. No está arriba ni abajo. O sea, el interruptor abierto no deja pasar corriente. En este punto, o en este, o aquí en el origen, o acá adelante, valores positivos, cualquier punto que yo me ubique, corresponde a corriente cero. Está sobre esta línea donde atraviesa 0 amperes. Pero tiene cualquier voltaje. Puede haber cualquier voltaje en el interruptor, ¿sí? Que yo le aplique a ese interruptor. Así que aquí el voltaje en el interruptor es diferente a cero, pero la corriente sí es cero, ¿sí? La corriente sí vale cero. El voltaje no, el voltaje es distinto a cero. Es una condición contraria a interruptor cerrado. Interruptor cerrado es voltaje cero y corriente distinta a cero. Interruptor abierto es voltaje distinto a cero y corriente cero, ¿sí? Ese es el comportamiento de un interruptor. No es solamente esta línea, no es solamente esto, es todo. La cruz es la curva característica del interruptor, ¿sí? El diodo se hizo para intentar representar ese comportamiento, pero que fuera electrónico, porque un interruptor electrónico pues se esperaba que pues más rápido pasara de un estado al otro, de aquí a acá y de aquí a acá. Debe ser cambios rápidos, ¿sí? La electrónica busca la rapidez. Entonces se buscaba un interruptor que conmutara, eso se llama conmutar, pasar de un estado al otro, que conmutara rápido. No se logró hacer en realidad algo así, pero lo que se logró sirvió para muchas cosas. Funcionó a medias como un interruptor, pero aunque no funcionó bien como un interruptor electrónico, sí sirvió para muchas aplicaciones. Entonces, el diodo tiene una curva característica. En el caso del interruptor, vean, yo estoy llamando corriente del interruptor con SW. O sea, SW para hablar de
de un switch, o sea, un interruptor en inglés, ¿no? Un switch, aquí. ¿Sí? Así que por eso pongo los subíndices SW, corriente del interruptor, voltaje del interruptor. Ahora vamos al pizarrón de plumón. En este estamos observando aquí lo voy a poner aquí, ahí está, ¿sí? Estamos observando la curva característica del diodo. Es esta línea que sigue por acá y dobla aquí. Es una curva no lineal. ¿Sí? Los dispositivos lineales, pues ahí sí, como su nombre lo dice, representan una línea recta, como un resistor. Un resistor tiene una relación corriente-voltaje que es una línea recta. Pero un diodo no tiene una línea recta, son segmentos de curva que van cambiando en su pendiente. Entonces, todo esto, hasta acá, es la curva del diodo. Este espacio en blanco está haciendo referencia a que hay que recorrer mucho camino aquí, mucho camino para llegar a esta rodilla donde dobla la curva, ¿sí? Para eso se refiere, ¿no? O sea, como este eje es de voltaje, entonces se refiere que hay que recorrer mucho voltaje para llegar a este valor de voltaje y ahí doblar en ese momento. Entonces, el diodo tiene una región en la que el voltaje es positivo y su corriente es positiva. ¿Sí? Hablar de voltaje positivo y corriente positiva es hablar en su símbolo de esta polaridad que tenemos aquí. ¿Sí? Ahí está la polaridad de el diodo, o sea, el diodo en su símbolo tiene dos terminales que son los alambritos que a los lados del dispositivo. Uno de ellos, una de sus terminales es el ánodo. El ánodo, digamos que es así físicamente. Aquí está el dispositivo. Este es el dispositivo. Le voy a bajar la cámara porque no se ve. Este es el dispositivo físico. Este es su símbolo. En el dispositivo físico hay dos alambres. Una terminal es el ánodo. Es esta misma. ¿Sí? Le voy a poner nada más la A de ánodo. En el otro extremo está el cátodo, que se indica con una K. En el caso del símbolo, el cátodo se identifica con esta línea. Esta línea es el cátodo. En el símbolo del diodo se indica con una franja, una franjita en color plateado. Así que este es el cátodo. Este lado es el cátodo, acá el ánodo. Esta franja, pues digamos que correspondería a esta línea. Está aquí. Entonces, la manera en que se polariza positivo al diodo es haciendo fluir corriente de ánodo a cátodo. Por eso esta flecha hacia allá, de ánodo a cátodo. Y también en voltaje, la manera de polarizar en directa es
aplicando voltaje con esta polaridad, positivo al ánodo, negativo al cátodo. Eso es polarización positiva. Así que regresamos a la curva. La curva nos muestra un segmento de ella donde el voltaje es positivo. Aquí está el origen, hacia acá son voltajes positivos y corriente positiva, que sería esta forma de polarización. ¿Sí? Así que si yo hago circular corriente hacia allá, de ánodo a cátodo, es positiva. Y si el voltaje lo aplico positivo al ánodo, negativo al cátodo, es positivo. Se refiere a esta parte de la curva. Cuando hago eso, cuando aplico esta polarización, digo que estoy trabajando en esta zona de la curva que se llama región de polarización directa. Estamos polarizando al diodo en directa, en esta zona. ¿Sí? Normalmente, ven la curvita, empieza a levantar alrededor de 0.3 volts y llega por acá hasta el extremo superior. Aquí llega a un voltaje de alrededor de 1, no exactamente 1, anda por ahí, puede pasarse un poquito o estar un poquitito abajo. Así que levanta en punto 3 a 1. Antes de punto 3 levanta pero muy poquito y no se aprecia. Podemos decir que su corriente es 0, pero cuando ya levanta, su corriente empieza a crecer muy acelerada hasta un máximo que está aquí, IFM. ¿Sí? Espero que se aprecie bien. Este es IFM, que es la corriente máxima que el diodo acepta. En ese recorrido, su voltaje solo aumenta hasta 1. Es lo más que aumenta. Y el mínimo se puede decir que es 0.3. Hay un valor típico o promedio que se puede considerar y lo vamos a indicar por acá. ¿Sí? Pero en esta zona donde el voltaje es positivo y la corriente es positiva se llama región de polarización directa. Vamos a esta parte. Aquí voy a resumir esas características de esta parte. Entonces, la primera es que en la región de polarización directa estamos en esa región, la voy a poner aquí, estamos en esa región cuando la corriente se hace pasar de ánodo a cátodo. De ánodo a cátodo, ¿sí? O sea, como lo ven aquí, de aquí a acá, cuando fluye así, con este sentido. Otra condición es
Bueno, cuando la corriente pasa de ánodo a cátodo, estamos viendo que la corriente sí existe, o sea, es positiva mayor a cero. Y entonces la corriente del diodo es mayor a cero. Otra condición para estar en esa región es que el voltaje se considera positivo. Así que cuando el voltaje es positivo en el ánodo, y negativo en el cátodo. Esas dos condiciones son necesarias para decir que el diodo está polarizado en directa. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro detalle podemos identificar ahí? Bueno, que el voltaje de encendido del diodo promedio el voltaje de encendido del diodo en promedio es de 0.6. Algunos libros lo consideran así, por eso lo estoy colocando, estoy escribiéndolo. Otros libros consideran que es 0.65 y la mayoría de los libros le asignan 0.7 al voltaje promedio. En la práctica, ustedes se van a dar cuenta que casi siempre para las corrientes que nosotros trabajamos, que no están muy cerca de su máximo, sino que están por acá abajo, para esas corrientes el voltaje promedio de encendido es 0.65. Así que nosotros vamos a adoptar ese valor. Decimos el voltaje del diodo de encendido es 0.65 volts cuando el diodo enciende. ¿Sí? Esa es una característica. Observando la curva vemos que la corriente tiene un límite máximo y no podemos exceder ese límite máximo porque se daña el diodo. ¿Sí? Entonces la corriente máxima en directa, la corriente máxima en directa la da el fabricante como IFM. ¿Sí? IFM. En laboratorio se usan mucho diodos con este código.
Se usan muchos diodos con un código como este. Este es el código impreso en el diodo, ¿sí? En este dispositivo viene ahí este numerito, lo trae impreso. Y estos diodos tienen una corriente máxima en directa de 1 amper. Es lo más que soporta el diodo conducir en directa, ¿sí? Esta corriente bueno, no me acuerdo bien si se escribe máxima en inglés así, pero es para que me entiendan qué significan los subíndices. F es de directa, directa máxima. Entonces esta sería la corriente máxima en directa, que es de 1 amper para los diodos. Así que si nosotros queremos saber cuánto soporta un diodo, tenemos que ir a la hoja de datos del fabricante e investigar, y ahí vamos a encontrar este dato, ¿sí? Y que es el tope superior de la curva. Así que ese tope superior que está por acá, ¿sí? El otro dato pues va a ser acá este voltaje, pero eso está en esta otra zona. Sí, ahorita estamos aquí, entonces aquí está resumido el comportamiento en directa del diodo. Les voy a poner a indicar cada comentario importante que hay aquí. ¿Sí? Ahí están señalados con asterisco. Entonces, cuando la corriente pasa de ánodo a cátodo, o sea, cuando estamos en polarización directa. Cuando la corriente pasa de ánodo a cátodo, o decimos que es positiva. Cuando el voltaje es positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, estamos en polarización directa, ¿sí? Si se cumple una, implícitamente se cumple la otra. Igual si se cumple esta, implícitamente se está cumpliendo esta, ¿sí? No puede ser que se cumpla una y la otra no se cumpla. Las dos van de la par, porque estamos moviéndonos sobre esta curva, así. Luego el voltaje de encendido del diodo, pues es una curva muy pegada al eje vertical, así que se mueve en variaciones de voltaje pequeñas. Y dice aquí que el voltaje de encendido del diodo tiene un valor típico o promedio, que es 0.6 o 0.65 o 0.7. Nosotros vamos a adoptar 0.65 si estamos en corrientes bajas. Solo que ya estemos trabajando en corrientes muy cercanas a el tope, entonces podemos adoptar 0.7 como el voltaje del diodo de encendido. On pues es encendido, ¿sí? Y lo que acaba de mencionar, ¿no? Que la corriente máxima en directa
la da el fabricante como IFM. Esta corriente también se conoce como la corriente promedio máxima. ¿Sí? Corriente promedio máxima del diodo. Y esta es región de polarización directa. Vamos a ver la otra región. Región de polarización inversa. Vamos a la curva para observar qué pasa ahí. En la región de polarización inversa ocurre cuando el voltaje es menor a cero. Vean, es menor a cero. Hacia acá es voltajes negativos, o sea, es menor a cero. En ese punto, en el origen, la corriente es cero. Pero a medida que el voltaje se hace negativo, la corriente también empieza a crecer negativo, pero muy poquito. Ahí ustedes pueden ver que levanta o despega muy poco. ¿Sí? La corriente empieza a crecer muy poquito. Si acá la corriente llega hasta 1 ampere en directa, en inversa, esta corriente llega a ser del orden de nanoamperes. Nanoamperes son digamos, un nanoampere son 1000 millonésimas de volt. 1000 millonésimas, muy pequeñísima. Se puede decir que es para nosotros que estamos acostumbrados a corrientes de 1 ampere o 10 o 100 miliamperes, cosas así. Corrientes de nanoamperes son como 0. Pero aquí la estoy mostrando cómo va levantando y va creciendo poco a poco. Aún así no crece mucho. En toda la zona de polarización inversa, la corriente casi no crece, pero el voltaje sí crece. Aquí lo estamos aumentando. Este espacio, como les comenté, indica que hay que recorrer mucho camino de voltaje negativo para llegar a este. Entonces, cuando llegamos a este voltaje es porque ya son magnitudes de voltaje grandes en el diodo, grandes comparadas con estos valores en directa. En directa era hasta 1 volt. En cambio, en inversa podemos tener voltajes que sean desde 50 volts negativos en el diodo, 50 volts negativos, o 100 volts, o 200 volts aquí, o 400 volts, 800 volts, o 1000 volts, o incluso mayores a 1000 volts. Si es un diodo de tipo industrial, puede ser que sean voltajes por encima de los 10.000 volts. Entonces, pues ya depende del diodo que estemos utilizando. Son voltajes que pueden ser muy grandes comparados con esto. Entonces, este voltaje, cuando llegamos a este voltaje, en ese momento el diodo sale de esta región y invade otra región de comportamiento. Esa otra región de comportamiento se llama región de ruptura inversa, que está aquí. ¿Sí? Pero la región de polarización inversa va desde 0 hasta este voltaje, el voltaje VBR. Y es un rango grande, pero de corrientes muy pequeñas, que se pueden considerar casi 0. Entonces, nosotros vamos a resumir esas características allá.
Región de polarización inversa. Si nos fijamos en la polarización directa, primero hablamos de la corriente. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Dice, cuando ID pasa de cátodo a ánodo. ¿Sí? O sea, pasa al revés, de cátodo a ánodo. En ese momento va hacia allá, de cátodo a ánodo, contrario a esta flecha. Por esa razón la corriente es negativa, pero aparte de ser negativa, es muy pequeña, de nanoamperes. Entonces aquí podemos poner aquí que la corriente es menor a 0, es negativa, menor a 0 amperes. Y la corriente es del orden de nanoamperes. Algunas decenas de nanoamperes, 10 nanoamperes, 30 nanoamperes, son valores muy pequeñitos. Por esa razón, casi podemos decir que la corriente del diodo vale 0. Podemos despreciar este valor y decir que vale 0. Y entonces estaríamos diciendo que en realidad no circula corriente por el diodo. Podemos decir que no circula corriente por el diodo. ¿Sí? Esa es la otra, el comentario de aquí, así. Aquí termina ese comentario. Y otro nuevo comentario es ahora con referencia al voltaje. Con referencia al voltaje diríamos que el voltaje se aplica positivo al cátodo y negativo al ánodo. Si nos concentramos en el diodo, acuérdense que este es el ánodo y cátodo. Así es como serían valores positivos y así es como se mide. La corriente se mide de aquí para acá y el voltaje se mide así, punta roja, punta negra. ¿Sí?
si voy a medir el voltaje con el instrumento, si lo voy a medir con este aparato, pues pongo así, punta roja acá y punta negra en el otro extremo, ¿sí? Así lo mido. Pero a la hora de que yo lo mida, va a resultar que está al revés. O sea, va a resultar que aquí está el positivo, acá el negativo. ¿Sí? O sea, en realidad lo estoy aplicando al revés, y al aplicarlo al revés, pues le estoy aplicando un voltaje negativo al diodo, porque lo estoy aplicando al revés de cómo se debe medir. ¿Sí? Lo estoy aplicando al revés. Así que cuando yo mida el voltaje así, mi lectura va a ser negativa, porque está así está, con estos signos en realidad. ¿Sí? Lo mismo la corriente, si yo la mido, pues yo abro aquí, hagan de cuenta que abro esta terminal, ese espacio. Si yo la quiero medir, tengo que medirla pegado a esta flecha. Entonces configuro mi instrumento para que funcione como amperímetro y conecto así: punta roja por donde entra la corriente y punta negra por donde sale la corriente. Y ya estoy reconectando este espacio que abrí, lo estoy reconectando, pero con el instrumento. El instrumento está aquí en medio, este está aquí. Entonces está reconectando y haciendo que continúe el paso de corriente, ¿sí? De ánodo a cátodo. Entonces esa sería la manera en que se mide la corriente por el diodo. Pero en esta situación la corriente es negativa, así que la corriente va a estar circulando en realidad al revés, y el instrumento, el multímetro, me va a dar lectura negativa. ¿Sí? El sentido real es así. En color azul está el sentido real, y en negro cómo se mide, cómo es positivo. ¿Sí? Así que dice, el voltaje se aplica positivo al cátodo, véanlo, positivo al cátodo, y negativo al ánodo. Aquí está, negativo al ánodo. Y eso hace que sea una polarización inversa, porque el voltaje es negativo. Como el voltaje es negativo, es negativo. Y la corriente también. El voltaje pues va a tener un rango de valores, que puede ir este voltaje desde 0 hasta VR, el voltaje para esta condición de polarización inversa. Y la corriente va a ser 0, menor a 0, pero del orden, aquí o acá lo pongo en este espacio, bueno,
No lo voy a poner, pues ya lo había puesto acá arriba, ¿no? Son los nanoamperes que señalé por acá. Entonces aquí ya había marcado nanoamperes de corriente. No tiene caso volverlo a poner acá abajo. Estas son entonces las características de la polarización inversa. Ahora, este voltaje VBR se llama voltaje de ruptura inverso. Este R es de reverse y esta B es de break. ¿Sí? Entonces aquí está lo que significan los subíndices: voltage break reverse, voltaje de ruptura inverso, voltaje de ruptura inverso o inverso de ruptura, ¿sí? Este voltaje pues depende del diodo. Por ejemplo, yéndonos aquí a estos diodos, ¿sí? Este diodo, el 4001, tiene un BBR de menos 50 volts. Este diodo, el 4002, tiene un voltaje de ruptura de menos 100 volts. Tenemos que llegar hasta 100 volts negativos para que este diodo entre a la región de ruptura inversa. Y este diodo, el 4007, aquí hay otros más, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿sí? Pero el 7 tiene un voltaje de ruptura de menos 1000 volts. Entonces, vean hasta dónde tenemos que incrementar el voltaje para que ese diodo entre a la región, salga de la región que estamos viendo, de esta región, salga de esta región inversa y entre a la otra región de ruptura. Así que ya vimos esta región y esta región, que son las regiones que los diseñadores intentaron que se parecieran a las de un interruptor. Vean, es esta curva intentó ser esta parte, intentó ser este pedazo de recta, ¿sí? Pero no pudo lograrse y surgió este pedazo, salió así en vez de lograr este pedazo, ¿sí? Esta curva viene a representar esta que se buscaba obtener, pero salió esta. Esta otra curva, este pedazo de acá, voltajes negativos y corriente cero, es este pedazo de aquí. Esto se quiso obtener, pero se obtuvo esto, con una corriente presente pero muy pequeñita.
Acá la corriente es cero en este pedazo. Y el voltaje pues es distinto a cero, y aquí habíamos dicho que es negativo y acá positivo, ¿no? Pero aquí solo se obtuvo voltaje negativo, no se obtuvo un pedazo de segmento para voltaje positivo. Entonces solo se obtuvo este pedazo que corresponde a este pedacito de acá. Así. Y como no se logró eso, pues se logró nada más este comportamiento así, hasta ahí. Eso es lo que se logró imitar de un interruptor. Estos otros pedacitos de acá, de voltaje positivo y corriente cero, o este pedazo de voltaje cero y corriente negativa, no se pudieron hacer con el diodo, ¿sí? El diodo no lo permitió, no funcionó. Entonces solamente se logró este pedazo de comportamiento como interruptor y este otro pedazo. Pero cuando se llegó a este tope, aquí en este extremo, se dobló la curva dobló y entró a esta región de ruptura inversa. ¿Sí? Ese es la otra región. Entonces, voy a borrar aquí. Y voy a reseñar aquí lo que es esa región ruptura inversa, ¿sí? Así que esta región de ruptura inversa en este pedacito ocurre cuando BD alcanza el voltaje BBR, que es negativo y grande. ¿Sí? Cuando llegamos a este voltaje, entramos aquí. Aunque no nos quieramos mover más acá, o sea, no nos quieramos mover más acá, el diodo nos va a jalar hacia este espacio. Se comporta de esa manera, se inestabiliza. A partir de aquí, solito el diodo jala hacia esta zona, y es fácil que por todas las componentes que rodean al diodo, nos hagan que la corriente se incremente, como muestra la curva, se incremente cada vez más, hasta llegar a este límite, y el diodo se destruya cuando toca este tope, que es el máximo de corriente negativa. ¿Sí? Este dato no lo da el fabricante. Simplemente dice, si tú invades esta zona, excedes este voltaje, lo haces más negativo, más grande que esto, el diodo se va a mover hacia acá y se va a destruir. Entonces, el voltaje BBR es menor a 0 y grande. La corriente crece inestable y
eventualmente el diodo se quema. ¿Sí? Entonces esas serían los dos comentarios que describen esta zona. La región de ruptura inversa se llama también región avalancha. ¿Sí? Es otro nombre que recibe este espacio. ¿Sí? O avalancha. ¿Sí? Si invadimos esta región, es seguro que se va a destruir el diodo. Por eso hay que trabajarlo en este espacio, no acercarnos a este voltaje. Tampoco hay que acercarnos en directa a este tope, porque si nos acercamos a este tope de corriente, se va a quemar. Los diodos, hay diodos que el fabricante se dio cuenta, mejor dicho, de una cosa. En esta zona de ruptura inversa, se dio cuenta que el voltaje está casi vertical. O sea, casi no cambia el voltaje, pero la corriente sí puede cambiar de muchos valores. Y el voltaje se mueve muy poquito, fracciones muy pequeñas. Entonces casi se puede decir que se mantiene constante. Y que podemos, si el fabricante logra controlar la cantidad de corriente que fluye por esta zona en el diodo, entonces va a evitar que se queme y puede ubicarse en alguno de estos puntos. El fabricante lo hizo y lo logró. Hizo diodos que podían trabajar en esta zona, que podían posicionarse sin llegar al límite y quemarse. Uno los puede controlar limitando con resistencias alrededor del diodo, limitando la corriente. Entonces, cuando logro hacer eso, a estos diodos que trabajan en esta zona les llamo diodos Zener. Diodos Zener. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte podemos poner que los diodos Zener son diodos que se diseñaron para trabajar en la región avalancha, ¿sí? O sea, son diodos que caracteriza esta región avalancha. Bueno, en esta región el voltaje del diodo
esta región el voltaje del diodo casi no cambia. Los diodos ya no se simbolizan con el mismo símbolo su símbolo ya no es el mismo, ¿no? O sea, más que nada es eso. O sea, usan esta variante. Se le agregan unas aletas a los lados de la línea del cátodo. Estas aletitas hacen diferencia, hacen notar que este diodo fue fabricado para trabajar en la región avalancha, o sea, en la región de ruptura inversa. Y por esa razón, como fue hecho para trabajar en la región de ruptura inversa o región avalancha, se tiene que polarizar negativo, o sea, su forma de polarizarlo es así. En el cátodo es positivo, en el ánodo es negativo. Y a ese voltaje ya no se le va a llamar como lo hicimos en el otro diodo, ¿no? O sea, ya no le vamos a llamar BD, ahora le vamos a llamar BZ, voltaje Zener. Como es un voltaje casi constante, lo voy a poner con mayúscula, así. Los valores constantes se ponen con letra mayúscula, entonces lo pongo así. Pero su corriente que va a circular también va a ir de cátodo a ánodo. Aunque yo sé que son valores negativos para un diodo como estos, porque está circulando con este sentido, así, y con esta polaridad, y por lo mismo deberían de ser negativos, como están hechos para usarse como en polarización inversa, como diodos de voltaje fijo, voltaje que no cambia, y por esa razón se les llama diodos de referencia o de voltaje fijo. Como están hechos para trabajarse así, estos voltajes ya no se van a poner signo menos, se trabajan con signo más, pero sabemos que solamente están trabajando en la región inversa, o sea, solamente por acá, está en esta parte, ¿sí? Así que este voltaje BZ es dado por el fabricante. Nosotros compramos estos diodos yendo al fabricante, a los vendedores dispositivos, y diciéndole, me da un diodo Zener de X voltaje, sin ponerle signo menos, nada más así el voltaje, ¿no? O sea, por ejemplo, diodos que se fabrican Zener pueden ser de 1.2 volts, de 1.5, de 1.8, de 2.7, de 3.3 y así. O sea, el fabricante no hace diodos con voltajes números enteros. No sé si es cuestión de que le cuesta trabajo controlar la precisión en el voltaje Zener para que sea solo un número entero. Llega a ser uno que otro, pero que la mayoría son con fraccionarios, así con números fraccionarios también. Entonces el fabricante hace diodos de muchos valores, llega a ser diodos de 200 volts Zener, 200 y cacho, algo así, ¿no? Pero, o sea, sí llega a haber diodos de este orden, 200 volts, que llega a ser el fabricante.
Así que el voltaje es dado por el fabricante y nosotros compramos los diodos así. O sea, ustedes buscan en el internet diodo Zener, valores típicos, y van a encontrar ahí una lista que les da los distintos fabricantes de los diodos que hacen, de qué voltaje. Y estos diodos este, tienen a pesar de que se manejan en una zona de corriente que puede irse hasta un valor alto para el diodo no es tan alto para nosotros. Son diodos de medio watt o de 1 watt, o sea, son diodos de baja potencia, ¿sí? Entonces, los diodos, voy a borrar para que me dé espacio. Los diodos Zener son no, son fabricados con potencias de medio watt o 1 watt. Quiere decir que no manejan corrientes tan grandes, ¿sí? Aquí lo ajusto a la cámara porque estaba ahí, ¿no? Entonces vean, ahí está. Así que esas son las características de mis diodos. Los diodos que trabajan en la región Zener son diodos que se diseñaron para trabajar en la región avalancha. Fueron hechos especialmente para trabajar ahí, no para trabajar en esta región en directa, no para trabajar en inversa, no. Fueron hechos para trabajar acá, en esta parte, ¿sí? Y por eso se llaman diodos Zener. Luego, en esta región, el voltaje del diodo en inversa casi no cambia. Por eso se usan, porque su voltaje casi no cambia y eso permite que se comporten como si fueran unas baterías cuando se polarizan. ¿Sí? Se quedan fijos a este voltaje, al voltaje que nosotros lo compramos. El voltaje es dado por el fabricante. Los diodos Zener se fabrican de medio watt o 1 watt, por ejemplo. La potencia de un diodo es así. Es voltaje del Zener por corriente del Zener. ¿Sí? Si yo tengo un diodo, vamos a suponer de 5.1 volts, 5.1 volts, vamos a suponer que BZ, mi diodo es de 5.1 volts. ¿Sí? Es un diodo que se usa mucho en electrónica, 5.1 volts. Y el diodo es de 1 watt, que es de estos dos, pues es el de mayor potencia, ¿sí? Si esta vale 1 watt, esto sería 5.1 por IZ máxima. Esta sería la corriente Zener máxima. Si la despejo, sería 1 entre 5.1. Entonces sería 196 .
miliamperes. Vean cómo la corriente no llega a ser demasiado grande, es de 196 miliamperes, o sea, casi llega a 200 miliamperes la corriente en un diodo, ¿sí? Este es un 6 aquí, no se alcanza a ver bien en el dibujo, bueno, ahí está, 196 miliamperes, alrededor de 200 miliamperes. Son diodos que no manejan corrientes tan grandes como esta parte donde se maneja 1 amper, o hay diodos que incluso aquí manejan 10 o 100 amperes o 300 amperes, o sea, son diodos de corrientes muy grandes, pero estos son diodos que manejan corrientes de 200 miliamperes, por ejemplo, si es de 1 watt. Si es de medio watt, nada más manejaría 100 miliamperes, alrededor de 100 miliamperes. Entonces no maneja mucha corriente, ¿sí? Y cómo se polarizan estos diodos, o sea, cómo se echan a andar, pues nada más se les pone una fuente, así, una resistencia, y se pone aquí el diodo. Por ejemplo, si este diodo es de 5.1 volts, se pone una resistencia de protección. La resistencia de protección debe ser capaz de permitir que por aquí, por este diodo, circule una corriente que lo mantenga encendido. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos, ¿no?, que son 196 o 200 miliamperes, que fue lo que habíamos sacado. Si son 200 miliamperes lo máximo, la máxima corriente que debe circular por aquí, y yo pongo una fuente de 10 volts, imagínense, si esta fuente vale 10 volts y este diodo es de 5.1, entonces de estos 10 volts, 5.1 caen aquí y 4.9 van a caer acá. O sea, este se va a quedar con la diferencia, 4.9, para que la suma de esta más esta me da esta. Esos 4.9 junto con la corriente que soporta, si este diodo es de 1 watt, como el ejemplo que les puse, entonces si aquí va a circular 200 miliamperes, pues esa corriente es la que pasa por acá, así que esta resistencia tendría que ser de 4.9 voltaje sobre 200 por 10 a la menos 3. Esto me va a dar 20.5 ohms. Si yo pongo esta resistencia, va a circular esta corriente y el diodo va a estar en su tope máximo de disipación, va a estar disipando 1 watt. Como no quiero que llegue a este valor, entonces no quiero que circule esta corriente. Y como no quiero que circule esta corriente, yo debo de fijar mejor una resistencia que no lo lleve a su límite de capacidad, ¿sí? Porque este diodo enciende con corrientes mucho más pequeñas. Esta es la máxima que soporta.
Así que yo puedo, por ejemplo, decir, voy a hacer que trabaje a una décima parte, que trabaje a 20 miliamperes. Si trabaja a 20 miliamperes, pues le pongo aquí nada más 20 miliamperes. Y entonces esto se va a incrementar a 205 ohms. Así que este sería un buen valor, 205. Hasta le puedo poner el valor comercial que sigue, que sería 220 ohms. ¿Sí? Pongo 220 ohms y seguramente la corriente va a ser menor a esta, un poquito menor, pero eso no va a afectar el diodo. El diodo va a encender a 5.1 y entonces se va a comportar como si fuera una batería. Hagan de cuenta como si tuviéramos la fuente de 10, la resistencia de 220 y como si aquí tuviéramos la fuente de 5.1. Así que aquí tenemos 5.1 volts. Es lo que vamos a medir acá. O sea, aquí, en esta parte, este voltaje sería 5.1 volt, que es este voltaje de 0. Así que este circuito se comporta así, como si tuviéramos una batería, pero necesitamos una fuente más grande para que encienda el diodo, si no, no va a encender, ¿sí? Yo puedo poner aquí un diodo que sea de 3.3 volts o del valor de voltaje que usa, por ejemplo, mi celular o un reproductor de música. Pongo un diodo que encienda a ese voltaje y con ese alimento el celular o el reproductor de música, o el celular para recargarlo, y con eso recargo el celular poniendo un diodo que entregue el voltaje que pide la batería para recargarse del diodo, ¿sí? Entonces acá en esta parte ya pondría el celular. Aquí ya sería el celular o el reproductor. El reproductor de música. Esa es una manera de usar al diodo. Y ya para terminar este video, entonces, que con toda esta explicación de las distintas regiones del diodo, estamos aproximando al diodo para ya no verlo así como unas curvas que cambian su pendiente a cada momento, ¿no? A cada voltaje o cada corriente cambia la pendiente. Entonces ya vamos a poder ver al diodo de esta manera. Voy a borrar todo esto. Y lo voy a poder, acá está, lo voy a poder ver así. Esa sería la aproximación de nuestro diodo. Ahora, con la descripción que les puse
de cada región. Esta sería la región, todo esto sería la región en directa, pero solamente conduce cuando tiene 0.65 volts. ¿Sí? Ahí puede pasar cualquier corriente. Abajo de 0.65 no conduce, su corriente es cero. Desde 0 a 0.65 su corriente es cero. Para voltajes negativos no conduce, su corriente es totalmente cero. ¿Sí? Entonces aquí cero corriente, no hay corriente para voltajes negativos en el rango de 0 a VBR. Y cuando llegamos a ese voltaje, al voltaje de ruptura, entra a la región avalancha o Zener. Si es un diodo Zener, entra en esa región y en ese momento este voltaje es el mismo voltaje Zener, ¿sí? En ese momento nada más. Si este diodo es un diodo Zener, este sería entonces el voltaje Zener. Así que esa es la aproximación del diodo. Nosotros cuando analicemos circuitos con el diodo vamos a trabajar en la región directa e inversa. Y solo para casos especiales trabajamos con la región avalancha cuando lo usemos como un diodo Zener, ¿sí? Si lo usamos como un Zener, entonces trabajamos al diodo así, lo simbolizamos así y lo trabajamos como lo vimos acá, de esta manera, ¿sí? Lo vamos a ver así, de esa manera, cuando nosotros trabajemos en la región Zener. Bueno, eso es todo. Aquí dejo este video. Gracias.